Bienvenidos, bienvenida familia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a los que quizá nos están recién comenzando a visitar. En ausencia del pastor Jesse, hoy voy a estar compartiendo con ustedes esta porción de la palabra que es en el libro de Lucas, en el capítulo 5, a partir del versículo 12. Y como les digo, el pastor Jesse está todavía afuera, pero primeramente Dios, pues ya mañana por la tarde regresan de su viaje, y entonces pues ya en la semana lo van a poder estar viendo primeramente Dios aquí. Entonces es una bendición estar aquí con ustedes esta tarde, y hemos orado que Dios obre, que Espíritu Santo ministre esta tarde, que prepare el corazón y que podamos recibir de su palabra, ¿verdad? Y que la palabra cumpla el propósito en nuestras vidas, ¿verdad? En lo que los niños terminan de pasar a su clase, y ahorita pues ya se saludaron, y vamos a pasar a leer la lectura. Y pues recordamos, ¿verdad? Estamos yendo verso a verso. Es la forma que hay, que llevamos nosotros aquí en Calvary. Estudiamos la Biblia verso a verso. Entonces siempre se puede usted saber qué es lo que vamos a estar estudiando la próxima vez que estemos aquí enfrente. Aquí en los domingos estamos yendo en Lucas. Ahorita vamos en el capítulo 5 y continuamos ahí hasta que terminemos Lucas. Y los miércoles estamos estudiando números, y igualmente vamos a continuar el miércoles en el libro de números. Pero bueno, vamos a abrir la palabra y recordemos que Jesús está en esta parte de su ministerio, ¿verdad? Donde está obrando muchos milagros, y entonces acuérdese la lección o el pasaje que estudiamos el domingo pasado. Jesús hizo ese milagro de la pesca milagrosa, ¿verdad? En donde sus discípulos, sus apóstoles Pedro y los que con él estaban, participaron de ese milagro y toda la enseñanza que eso implicaba, ¿verdad? Los hizo pescadores de hombres. Y ahora Jesús vamos a ver este milagro que él realiza a beneficio de un leproso, ¿verdad? Pero antes de comenzar a leer, vamos a orar, y luego ya leemos el pasaje. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darle muchas gracias en esta tarde. Muchas gracias, Dios, porque en verdad es un milagro, Señor, es una misericordia que estemos aquí hoy. Reconocemos, Padre, que su misericordia inagotable, Señor, nos permite estar. Y queremos, Señor, ser en esta tarde ministrados por su palabra. Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón. Quite todo estorbo, Señor, toda distracción que pueda haber, Señor, para tener este tiempo con usted, Dios. Pido, Espíritu Santo, que obre libremente y que su palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Sea su nombre bendito, Padre, y suplicamos pues, Señor, de su guía en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí en el Lucas capítulo 5, esta versión que voy a estar leyendo es la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Y si usted tiene esa versión está bien, si no la tiene, aquí en la pantalla van a estar pasando la cita y las citas que vamos a estar viendo. Voy a leer para ustedes, iglesia, y dice así: Lucas 5:12 dice: estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este pasaje, los pasajes paralelos se encuentran en Marcos, en el capítulo 1, a partir del verso 40 al 45, y en Mateo también, en Mateo 8, del 1 al 4, son los pasajes paralelos. Los tres narran este milagro y cada uno toca cierta particularidad, ¿sí? Bueno, entonces dice que estando Jesús en una de las ciudades, bueno, acuérdese que Jesús estaba, o la mayor parte de su ministerio estuvo ahí en la región de Galilea, del lago o mar de Galilea. Las ciudades que estaban ahí alrededor, cerca del lago, eran las ciudades donde él estuvo ministrando. Aunque aquí no nos dice exactamente cuál era la ciudad en la que él estaba, pero él estaba en esa área. Y estando en esa área, había allí un hombre lleno de lepra. Ahora, en el Antiguo Testamento había leyes para tratar una situación, una condición de lepra, ¿verdad? Ahí podemos ver en Levítico 13 las reglas para primeramente diagnosticar o dar el diagnóstico de que alguien en realidad o certeramente tenía lepra y no otra enfermedad de la piel, como fuera simplemente llagas o simplemente úlceras. Digo simplemente no porque fueran no peligrosas, pero no era clasificado como lepra. Entonces, para entender un poquito cómo era que a una persona se le daba ese diagnóstico, acompáñenme ahí a Levítico 13 y vamos a leer Levítico. En Levítico 13 del versículo 9, ahí nos dice cómo es que una persona que creía, ¿verdad?, que tenía algún indicativo en la piel, tenía que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote hacía un análisis visual de la persona, del sujeto, y entonces lo iba manteniendo en observación, ¿verdad? Después de cierto tiempo, 7 días, volvía a revisarlo y entonces esto estaba en revisión para poder confirmar así que verdaderamente era un caso de lepra. Mire, vea lo que dice ahí Levítico 13 en el versículo 9. Dice: cuando haya infección de lepra en un hombre, será traído al sacerdote. Entonces el sacerdote lo examinará, y si hay hinchazón blanca en la piel y el pelo se ha vuelto blanco y hay carne viva en la hinchazón, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y el sacerdote lo declarará inmundo. No lo aislará porque es inmundo. Ahora, había toda una serie de pasos a seguir para que el sacerdote lo declarara lepra. Y aquí en Lucas dice que el hombre ciertamente tenía lepra. Y estas personas eran expulsadas de
del pueblo, salían del pueblo, salían de la ciudad, estaban fuera de las puertas de la ciudad y ellos andaban afuera. Sí andaban en ciertos lugares, pero ellos no estaban entre la sociedad porque eran inmundos, estaban ceremonialmente inmundos. Y la razón por la que se tenían que salir era porque era un riesgo para la sociedad y querían prevenir brotes, ¿verdad? Porque es contagioso. Entonces este hombre estaba afuera y las personas que estaban afuera, me imagino que los familiares, aunque no podían acercarse a cierta distancia de ellos, aún así iban y llevaban quizá alimento a un lugar, pero no se podían acercar. Entonces el familiar, el enfermo venía a distancia, quizá observaba a su familiar de lejos, a su esposa, a su hijo, no sé, y iban y tomaban su comida, ¿verdad? Y de ese modo, pero no había ese convivio, no podían cuidar a su enfermo, tenían que estar afuera. Entonces esa es la condición de este hombre por causa de la lepra. Imagínate, ya es un caso confirmado de lepra y él tiene que dejar a su familia, tiene que dejar sus actividades, tiene que dejar todo lo que hace y tiene que salir de la comunidad y estar afuera. Y entonces no puede ir correr a abrazar a sus hijos, no puede ir con su esposa, no puede estar así en esa vida. Y era un caso de lepra en ese tiempo, era considerado, se pensaba que era porque había pecado en la vida del leproso y eran desechados de la sociedad, literalmente. Entonces se tiene en mente que un leproso está directamente relacionado por consecuencia de un pecado. Y la lepra comenzaba de una forma así medio no gravoso, ¿verdad? Una manchita, así como no sabemos, ¿verdad? No era doloroso en un inicio. Los síntomas tampoco eran así como tan alarmantes, pero era una enfermedad que muchas veces los llevaba a la muerte. Porque si bien a un inicio no parecía ser tan agresiva, pero era avance, era, ¿cómo se dice? Progresiva. Era progresiva. Y conforme iba progresando la situación, la gravedad de la enfermedad, se iba transformando la persona. Iba cambiando su aspecto. Entonces, si la gente tenía en mente la relación de un leproso con un pecado, ya eso hacía ser señalado, porque era la relación al pecado lo que la gente veía. O sea, es como el morbo, no, pues es que pecador, no, misericordia, ese se va a morir, ¿verdad? Pero hubo casos en los que personas fueron sanadas, incluso antes de este tiempo de Jesús. Hubo personas que tuvieron lepra y fueron sanados. Vamos a ver cómo es que la sociedad en ese tiempo tenía o relacionaba siempre de una forma tan estrecha o tan fuerte la lepra con el pecado. Mire, vea lo que dice ahí en Isaías capítulo 1 del versículo 6. En Isaías capítulo 1, versículo 6, el profeta está comparando la situación o la circunstancia de Israel con el pecado. Y dice así, dice Isaías 1, verso 6, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hacía Isaías estaba escribiendo, ¿verdad?, por la rebelión del pueblo de Dios.
aunque esto apuntaba o es una profecía o una cristofonía de lo que Jesús mismo sufrió en su cuerpo, cómo fue él golpeado, ¿no? Cómo fue torturado. Hacía una referencia profética, aunque él conscientemente no se estaba refiriendo a Cristo, pero describe a Cristo. Pero Isaías está refiriéndose al pecado, a la rebelión de Israel, y dice la situación de él, diciendo que desde el pie hasta la cabeza no hay nada sano, y la lepra avanzaba de ese modo. La lepra comenzaba con signos sencillos, ¿verdad? Dije no dolorosos, pero avanzaba, y el avance era muy, podríamos decir, aterrador. Alguna vez he visto yo escenas de películas de zombies, y esto me hizo acordarme de un zombie, ¿verdad? De esas películas, y me imagino a un leproso así. ¿Por qué? Porque sus carnes empezaban a carcomerse entre los dedos, llegaba al punto que los dedos literal se caían, sus uñas se podrían, se caían, su mandíbula, toda su cara, su carne hasta la nariz, una deformidad terrible. Y ahorita en un momento les voy a leer un párrafo de un escritor que describe, de un misionero que describe una escena de leprosos. Bueno, Isaías está haciendo relación del pecado de Israel como si fuera una lepra, y lo hace así. En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, nos narra la situación de Naamán, este general sirio, donde este hombre tenía lepra y era un hombre destacado y reconocido, pues era el general del ejército sirio. Y él viene a Israel porque él escucha que el Dios de Israel hace grandes señales, y viene al rey, y entonces Naamán es dirigido a Eliseo, y Eliseo le manda a Naamán, Eliseo manda a Naamán a meterse al río Jordán. Y ¿sabes qué? Él reniega. Puedes encontrar esta historia en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Y Naamán viene, y cuando le dice Eliseo que vaya y se meta 7 veces al río, Naamán dice: no, hombre, allá hay mejores ríos que ese. Yo esperaba que él viniera a mí y que invocara el nombre de su Dios y que me sanara. Pues para meterme a ríos allá hay más buenos, ¿verdad? Nada más haciendo una comparativa de lo que él dice. Entonces dice finalmente que Naamán fue y sí obedeció a consejo de sus siervos. Le dijeron: bueno, te está pidiendo que hagas algo que puedes hacer. Si te hubiera pedido otra cosa, ¿no lo hubieras hecho? Y Naamán obedece y va y se mete 7 veces al río. ¿Y qué crees? Naamán sana de su lepra. Y entonces Naamán dice: desde ahora yo reconozco que Jehová es Dios, el único Dios, y ahora yo voy a rendir culto solamente a Jehová. Pero entonces esa fue una situación en la que Naamán fue curado. Yo les dije, ha habido casos en el Antiguo Testamento donde simplemente Dios obró milagro y sanó leprosos. Otros casos que no, porque cuando alguien verdaderamente era diagnosticado con esta lepra terminal, pues lo más seguro es que se iba a morir, porque en ese tiempo no había medicamento. Y lo que Dios le dijo a Moisés en cuanto a la ley para los leprosos era para diagnosticar, no le estaba dando un remedio, no le estaba diciendo que hiciera esto o aquello para ser sanado. Era solamente dándole instrucciones para que él pudiera diagnosticar una enfermedad, pero no era para tratarla. Entonces ahí tenemos esa situación de este leproso confirmado, ¿verdad? Con un cuadro de lepra grave. Y sucede algo interesante.
sucede algo interesante. Una vez que él es diagnosticado, dice que el hombre estaba lleno. No era un indicio, ya estaba grave el hombre. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó. Estaba en esa región Jesús pasando, y este hombre ya había escuchado de la popularidad de Jesús en cuanto a las sanidades que él hacía. Y cuando él escucha o ve que Jesús viene, dice que él se postró y le rogó. Yo he escuchado personas referirse a Jesús con una superficialidad, y he escuchado personas referirse a Él como alguien no tan importante, ¿verdad? Simplemente quizá porque has escuchado tanto de Jesús que simplemente ya tú dices, no, pues es hasta dicen Chuy, ¿verdad? No, yo le pido a Chuy que me ayude. No, hasta le llaman, he escuchado que hasta dicen, no, Chuchito es mi amigo, ¿verdad? Y así. Pero este hombre vino con una actitud reverencial y voluntariamente se postró rostro a suelo, y entonces él suplicó, porque él sabía que si había una esperanza para él, era solamente que Jesús obrara uno de esos milagros que él ya había obrado en otras personas. Porque él estaba en una condición terminal, no tenía remedio, su enfermedad ya era avanzada, su condición ya era de desesperanza total. Lo único que podía a él salvarle era Jesús, que Jesús se compadeciera de él. Y entonces dice que cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres. Él sabía que ni siquiera, creo que por su mente ni siquiera pasó, pues he sido bueno, ¿por qué estoy sufriendo? O sea, nada de eso. Simplemente dijo, ni siquiera dijo, Señor, tengo suficiente fe. Solamente dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y dice que extendiendo Jesús la mano, le tocó. El hombre no se acercó físicamente al contacto físico, perdón. Tuvo que estar por lo menos a 6 pies de distancia de Jesús, inclinado ahí. Entonces Jesús extiende su mano y le toca literalmente a esa persona desechada de la sociedad, a esa persona que nadie se le podía acercar por el riesgo de contagiarse, que nadie se le acercaba por su apariencia física, porque ya estaba deformado, estaba avanzada su enfermedad. Pero Jesús es un Dios compasivo, y una vez más aquí vemos esa compasión de Jesús y esa misericordia inagotable que Él tiene, y viene y se acerca a este enfermo, y no solamente a la distancia. Nota, Él se acercó y lo tocó. Jesús pudo verlo sanado sin acercarse, pudo verlo sanado a la distancia con su palabra, con su sola voluntad. Pero Jesús lo tocó. ¿Y qué sucede? Al instante, dice, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, dice el versículo 13. Y al instante la lepra lo dejó. Al instante. Dice el 14, y él mandó que no se lo dijera a nadie, excepto al sacerdote. Ahora, quiero que veas este relato en la condición en la que el hombre estaba, para que hagas una escena en tu mente. Te voy a leer estas líneas de este misionero, William Thompson. Fue un misionero
¿verdad? De Gran Bretaña. Y él escribió un libro en uno de sus viajes, ¿verdad? Que él hizo. Dice el libro en el que él escribió esto, se llama La Tierra y el Libro. Y dice él en esta misión, en este viaje misionero que él estaba, dice: cuando me acercaba a Jerusalén, me sorprendí ante la aparición repentina de una multitud de mendigos, sin ojos, sin nariz, sin cabello. Todo estaba destrozado en esta escena con estas personas. Y dice que extendían sus brazos sin manos y sus gargantas sin paladar emitían sonidos horribles en una sola palabra. Dice el escritor: yo estaba espantado. Esto sucedió hace ya muchos años, pero él narra lo que él vio en ese viaje, y fue en la región de Palestina donde él vio esto. Sin paladar, sin ojos, sin nada. Y es que eso era lo que ocasionaba la enfermedad. Dejaba literalmente unas calaveras aquí nomás. Así era la condición. Entonces, de un cuadro así, Jesús lo toca y dice: no solamente lo sanó, lo limpió, quedó limpio. Al instante la lepra lo dejó y mandó que no le dijera a nadie nada. Le dijo: pero anda, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Aunque él le dijo a este leproso que no le dijera nada a nadie, sino que fuera y se mostrara al sacerdote, para que ahora, después de que tuvieron todos esos procesos de que fue diagnosticado con lepra, una vez que Jesús lo limpió, todavía lo mandó cumplir con lo requerido para que él fuera ceremonialmente limpio. Aunque ya había sido limpio por Jesús, todavía requería presentarse al sacerdote para que el sacerdote hiciera toda esa inspección después de ser sanado y poderlo declarar ceremonialmente limpio para que pudiera regresar e incorporarse a la sociedad. Entonces Jesús le dice que no le diga a nadie, pero el Evangelio de Marcos nos dice que este leproso dijo que lo divulgó mucho. Parece que no obedeció las indicaciones de Jesús. Ahí nos dice que él lo divulgó, que él lo dijo mucho, lo comunicó mucho. Dice aquí, en Marcos, en el 1:45, si quiere leer ahí dice que este leproso lo divulgó y entonces se hizo más fama en cuanto a los milagros que Jesús hacía. Pero él vino ante el sacerdote, se presentó, y podemos ver la ley ahí en Levítico 14. En Levítico 14, del versículo 4 al 22. Venga conmigo a Levítico 14. Dice así: entonces el sacerdote mandará
Entonces el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avecilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avecilla viva en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en el campo abierto. Entonces, todavía después de que él fue sanado, fue limpiado, todavía vino delante del sacerdote a hacer toda esta inspección, esta ceremonia para incorporarse. Y es que aunque Jesús es Dios, todavía él cumplía, ¿verdad?, la ley. Muchas veces nosotros podemos ver, o muchos puedan pensar, que porque eres cristiano y no te sujetas a las leyes, pero todavía seguimos nosotros llamados a sujetarnos, a cumplir con la ley civil, ¿verdad? Esta, aunque era una ley ceremonial, pero él le mandó a que fuera a presentarse delante del sacerdote para ser incorporado. Ahora, dice el versículo 15, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Dice, todo eso se daba porque la gente no podía o no callaba. Los milagros eran evidentes y la gente se enteraba, y la gente quería ese beneficio. Se amontonaban para venir a Jesús a recibir alguna sanidad, algún milagro. Dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Jesús estaba acercándose y caminando, ¿verdad? Ahí estaba en un tiempo de ministerio donde sanaba, pero él sabía que era a lo que él había sido comisionado a venir. Y él se acercaba el tiempo y el día de la muerte de cruz. Él se apartaba de las multitudes a orar. Para cumplirse el ministerio, la comisión a la que él vino. Ahora, siempre nosotros podemos tener tanta actividad y podemos ser tan atrapados en las actividades de día a día que puede ser posible que no encontremos ese espacio para orar. Y como otra vez aquí Jesús nos recuerda, y regularmente lo hacía temprano, ¿verdad? Lo hacía de mañana, de hora a que todavía no salía el sol. Entonces, nosotros somos también llamados a buscar ese tiempo que no nos atrape las actividades, que no compita y que al último se nos puede pasar y hasta un hábito se nos puede hacer de no orar, de no cuidar ese tiempo delante de Dios, de no encontrarnos con Él. No importa cuánta actividad puedas tener en tu día, o no importa cuánta actividad podemos tener, iglesia, si no estás orando. No importa cuánto buen deseo puedas tener para tus hijos de que anden bien, para tus seres queridos, pero si no oras, hermano, no va a ser suficiente. Aprovecha el tiempo, ora con tus hijos, ora con tu esposa. Ahora,
nosotros podemos, o de hecho, no podemos, pero nosotros no tenemos lepra como enfermedad. Pero como este pasaje lo enseña, siempre se relacionó con pecado. Porque el pecado, así como la lepra, entra de una forma que no puede ser tan alarmante, en donde está siendo quizá nomás como tentado a hacer algo. Todavía no tienes una condición de lepra grave, porque el pecado te está llamando a la puerta y a lo mejor cedes. Pero así como la lepra, la escena final o el cuadro final eran esa deformación, esa vida totalmente destruida. El pecado en la vida de una persona puede entrar y destruir totalmente, deformarte totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza de pecado. Y cuando hay esos indicios pequeños, debes estar alerta y debes de atenderte espiritualmente. Debes de venir delante del médico, del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Porque si no sucede así, si no haces así, puedes contaminarte. Y el pecado en la vida del creyente te separa de Dios. El pecado te pone distancia, te saca de la comunidad hasta que te destroza. Cuando permites que el pecado entre a tu vida, aunque pueda ser no molesto, de hecho te puede ser placentero porque así se presenta, temporal, puede llegar a destruirte, a destruir tu familia, a destruir tu vida espiritual, a privarte de tu comunión con Dios. Pero Jesús, siendo el sumo sacerdote, Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte y limpiarte. De hecho, Jesús lo hizo. En un momento más vamos a estar compartiendo Santa Cena hoy. Y es una conmemoración de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Este leproso no podía ayudarse a sí mismo. Necesitaba de ser ayudado. Nosotros por nosotros mismos no podemos ayudarnos, no podemos sanarnos, no podemos liberarnos del pecado por tus propias fuerzas. Aunque el mundo, ¿verdad? Aunque las filosofías del mundo, el humanismo, la superación personal, enseñan que puedes desarrollar en ti y que en ti está el poder para crecer, superarte y todas esas cosas. La palabra nos enseña que nosotros, ¿verdad? Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni siquiera uno. Nosotros podemos dar cuenta que en nosotros mismos no hay nada, solamente podemos acercarnos al médico por excelencia, al sumo sacerdote, venir delante de Él y suplicar que toque nuestra vida, porque Él quiere hacerlo, Él quiere sanar tu vida. Él ya presentó a sí mismo como sacrificio para limpiarte. Un sacrificio perfecto de una vez y para siempre en la cruz. Él ya cumplió. Ya dio el pago por ti. Ya te puedes presentar delante de Dios porque tu fe es puesta en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz.
Vamos a orar. Vamos a orar y después vamos a participar de la Santa Cena. Padre, gracias le damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque ha tenido tanta misericordia con nosotros. De tal modo, Señor, que nosotros podemos ser partícipes de su gracia. De tal modo que nosotros podemos ser limpiados con su sangre, Señor. Y poder ser presentados, Señor, delante de nuestro Padre Celestial limpios. Porque Cristo derramó su sangre para limpiarnos y presentar su iglesia limpia, sin mancha. Pedimos, Señor, que sea usted que toque en nuestras vidas. Le rogamos con reverencia a Cristo Jesús que toque nuestras vidas y nos limpie. Porque si usted quiere, usted puede hacerlo. Porque usted es el sumo sacerdote. Porque usted es el médico por excelencia. Y no solamente nos diagnostica con la enfermedad del pecado, Dios, pero nos limpia con la medicina de su sangre preciosa. Nos sana. Gracias, Padre mío, por esta palabra. Pido, Señor, que esta cumpla el propósito en el corazón de su iglesia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.